Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo con Kotlin sobre cómo generar el código de un store procedure para hacer mantenimiento a una base de datos, el insert, el update y el delete. Para esto vamos a tener aquí en la base de datos una base, una plantilla de un store procedure. En este caso aquí tenemos el autor, fecha, descripción. Vemos que estoy proponiendo aquí que sea el nombre de la tabla más IAE, que es inserta, actualiza y elimina. En este caso vamos a usar un usuario de sesión porque en estas tablas estoy manejando campos de auditoría sobre el usuario y la fecha de creación y sobre el usuario y la fecha de última modificación. Vamos a manejar la acción que nos va a decir si se va a insertar, a actualizar o a eliminar, y los campos donde vamos a tener su información solo van a recibirse como parámetros para hacer el insert, el update o el delete. En el caso del campo llave siempre se va a recibir. En el caso de los demás campos no siempre se van a recibir, por lo tanto los inicializamos a nulo. También vamos a ver que no vamos a pasar los campos de auditoría, no son necesarios debido a que se forman del usuario y de la fecha del sistema. Tenemos en la primera acción una validación. Cuando la llave no es una identity, vamos a validar entonces que esa llave no esté repetida. Si está repetida, le vamos a regresar un 0 y vamos a detener ahí, no se va a hacer el insert. En caso de que la llave no exista ya en la tabla, entonces vamos a hacer el insert y a regresar un 1 de que todo estuvo bien, de que se hizo realmente el insert. En el caso del update vamos a actualizar los campos según la llave indicada, e igualmente en el delete eliminamos el registro según la llave indicada. Entonces este es el store base o plantilla que vamos a utilizar para el ejemplo, y con esto vamos a generar un script de Kotlin para generar los stores de cualquier tabla. Estos stores para actualizar, ya sea insertar, actualizar o eliminar registros según la tabla. Vamos a Kotlin, vamos a crear un script, vamos a ponerlo en el grupo de función.base de datos y le vamos a llamar fbd crea store procedure sp y ae. Lo guardamos. Vamos a abrir nuestro store procedure con doble clic o con esta opción y vamos a recibir tres parámetros que son la cadena de conexión, el proveedor de conexión y la tabla sobre la que vamos a hacer el mantenimiento del store. Esos son los tres parámetros. Ahora, en vez de usar printline, que es para imprimir en la salida estándar, vamos a usar xb addline, que agrega una línea a un buffer, y en ese buffer la ventaja es que podemos mandarlo a imprimir también a la salida estándar con esta instrucción xbprint, y también si otro script llama a este script de fbd crea spiae, si otro script lo llama, ese script puede tomar lo que hay en el buffer y mandarlo por decir a un archivo en disco duro. Esa sería la ventaja de utilizar el xbuffer. Vamos a copiar la plantilla y vamos a ir seleccionando la instrucción. Vamos a dar control B de bueno. Con esto se ha agregado todo el script.
como una plantilla y vemos que ya está ahí entre comillas todo el texto y con todos los saltos de línea. Vamos a hacer, aquí podemos poner el nombre, vamos a ir haciendo línea por línea en la fecha para obtener la fecha del sistema de cuando ha sido creado el store procedure. Vamos a usar format para formatear la fecha y la cadena de formateo. Esta es con llaves para indicar el parámetro, el número de parámetro con los dos puntos. Después de los dos puntos ponemos el elemento de formateo. En este caso es día, mes y año. Y para obtener la fecha del sistema lo hacemos con la instrucción dateNow. Si ejecutamos, vemos que ya el store trae la fecha. Ahora, para hacer las pruebas vamos a necesitar generar otro script de prueba. Vamos a ponerlo aquí en el grupo de pruebas. Le vamos a llamar prueba crea SPIA. Vamos a necesitar una cadena de conexión. Ya tengo la cadena de conexión aquí preparada. Ahora vamos a necesitar un proveedor de la base de datos. En este caso para SQL Server es este. Y vamos a mandar a llamar nuestro script de ejemplo para crear el store procedure, que se llama así. Entonces fbd, ahí está, y le pasamos la cadena de conexión, el proveedor, y vamos a pasarle una tabla que son los parámetros que definimos hace un rato. En este caso es NS clientes. Vamos a ver que en la base de datos aquí tenemos la tabla NS clientes con sus campos. Vamos a ejecutarlo y vemos que ahí está lo que es la plantilla de nuestro store procedure ya con la fecha que debe de ser. Vamos a ir colocando los demás campos. Vamos al otro script. Entonces dice mantenimiento de la tabla. Vamos a colocar el nombre de la tabla. Para eso con guión bajo vamos a acceder al parámetro del script y ahí está el parámetro tabla. Vamos a hacer lo mismo aquí. El nombre de store procedure, ponemos el nombre de la tabla junto con las letras IAE. Tenemos el usuario de sesión y ahora vamos a ver esta parte que es agregar los campos como parámetros, ¿no? Las columnas que necesitaría la tabla. Vamos a agregarlo aquí como los parámetros que recibe el store procedure. Entonces para esto vamos a ver que necesitamos formar bien el tipo. Para formar este tipo vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos la información de las columnas de la tabla. Definimos la variable tipo columnas info. Ok, aquí hemos hecho este script, ya lo hicimos en otro video. Dejo en la descripción el link para acceder y ver a este video y ver cómo se hizo este script. ¿Sí? Esta también es una captura que se hizo durante ese video que prácticamente lo que hace este script es consultar en la base de datos la información de las columnas de una tabla. Entonces aquí vemos que recibe la cadena de conexión, el proveedor y la tabla. Es opcional pasarle la columna y solo llaves, que en este caso no lo necesitamos.
solamente los tres parámetros, porque queremos todas las columnas de la tabla, no nada más una, y queremos todos los campos, aunque sean o no llaves. Entonces le damos la cadena de conexión y el proveedor mismo que estamos recibiendo y la misma tabla. Y este script se va a encargar de traernos toda la información de las columnas. Repito, en la descripción queda el link para que se pueda ver cómo se creó este script, ¿no? El video de cómo se creó este script. Vamos ahora, necesitamos barrer esta captura, perdón, trae los valores tabla. En los valores tabla trae la información de las columnas de la tabla que estamos trabajando. Entonces vamos a formar otro script que nos ayude a formar el tipo en la base de datos. Vamos a crear otro script, va a ser de utilería simplemente, le vamos a llamar ut. Podemos dar el nombre que queramos, pero en este caso le voy a poner ut crea tipo bd, que es de base de datos. Entonces ahora vamos a decirle que este script va a retornar una cadena y va a recibir el tipo de base de datos, la longitud, que es de tipo entero, la longitud de ese tipo, y los decimales. Ahí está. Son los tres parámetros que recibe este script. Crea tipo bd. Lo que vamos a hacer es colocar en el mismo bd tipo, vamos a transformar el tipo a puras letras mayúsculas, y ahora vamos a realizar la validación. Con doble igual comparamos. Entonces, si es varchar, regresamos el tipo, pero debemos regresar también, en dado caso, la longitud. Si fuera de lo contrario, si b de tipo es numérico decimal, entonces vamos a regresar el tipo, con su longitud y sus decimales. En cualquier otro caso, solo vamos a regresar el tipo, no necesitamos especificar longitud ni decimales. Si fuera datetime, no necesitamos especificar una longitud, integer o big int. Vamos a hacer un script rápidamente para probar que este está bien. Voy a llamarle prueba crea tipo bd. Simplemente vamos a imprimir lo que hay en la salida y vamos a llamar al script. Aquí está, crea tipo bd, que recibe el tipo. Vamos a pensar que sea un varchar de 60, sean 0 decimales. Si fuera un numeric de 18 con 6 decimales, y vamos a imaginarnos un datetime datetime que puede tener, no sé, me interesa esto, un begin. Ejecutamos el script de prueba y vemos que si los convierte correctamente. Cuando es varchar me pone solamente la longitud, cuando es numeric me pone los enteros y los decimales, y cuando es fecha u otro tipo no me pone una descripción ni de longitud ni de decimales, lo cual es correcto. Entonces vamos a cerrar este script y vamos a cerrar también este script. Ya está hecho este script, vemos lo sencillo que está.
cerramos y lo vamos a utilizar en nuestro script principal, que es el que crea el store procedure, precisamente para crear esta parte de los tipos de cada campo, ¿no? Ahora vamos a ver que ya aquí con este script estamos obteniendo la información de las columnas y lo estamos dejando en esta variable capColumnas. Con un btfor vamos a ver que tiene un filtro. Tiene un orden y una lista de capturas. Aquí atención, cuando no generamos una lista de capturas le podemos pasar una sola captura y se convertirá en automático en una lista de capturas. Todos los Kotlin interpreta en todos los scripts que el último parámetro, si es una lista, los valores que se pasen ahí se transforman, se agregan en los ítems de una lista. Entonces vamos a ver, en este caso vamos a tomar todos los campos, pero no queremos los campos de auditoría. Estos 4 campos no, todos los demás sí. Entonces para eso vamos a hacer un case string. En caso de que la captura de columnas la columna sea alguna de las que vamos a mencionar a continuación de estos parámetros, todo lo que está a continuación. En este caso sería usuario ID creador, fecha creación, usuario ID última modificación y fecha de última modificación. Esos son los campos de auditoría. Le decimos que no, que esos no. No queremos que barra todos los campos menos los campos de auditoría. No le especificamos ningún orden específico, que tome la captura como viene, y lo que va a barrer es la captura de columnas. Ese es el ciclo. Aunque esta es una captura, como dije, se va a incluir como un ítem de una lista, y así va a llegar como una lista de capturas para el btfor. Ahora sí podemos, dentro del ciclo, acceder a los valores tabla. Vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces vamos a ver que vamos a poner el campo, arroba campo. No hay que confundir, este arroba es el de los parámetros del store procedure y este arroba es un del lenguaje de Kotlin para especificar las variables. Pesos, columna. Pesos, con el símbolo de pesos accedemos a los valores tabla. Entonces ahí imprimimos la columna y vemos que ya hicimos un script para manejar el tipo, que se llama crea tipo BD. Vamos a refrescar para que lo reconozca, actualizar, y aquí ya está, crea tipo BD. Le debemos de pasar el tipo de base de datos, longitud y decimales. Eso lo tenemos aquí mismo en la captura. Tipo ahí está, tipo, longitud y decimales. También vemos que cuando el capo no sea llave hay que asignarle un valor por default que sea nulo, para que no sea obligatorio pasar ese parámetro al store procedure. ¿Por qué? Porque cuando eliminas no necesitas más que la llave y los campos, obviamente los primeros campos, que es el usuario de sesión y la acción. Entonces para eso vamos a hacer una instrucción aquí mismo que se llama strif, que va a hacer una comparación, y dependiendo de la comparación va a regresar una cadena u otra, no siendo obligatoria la última. En este caso, si no es llave,
Entonces si no es llave, aquí si no es llave, que regrese el valor de default igual a nulo. Vamos a eliminar ya esta parte y vamos a ver esta parte cómo corre con nuestro script de prueba. Vemos que ya tenemos el nombre de la tabla, el nombre de nuestro store procedure, ya tenemos aquí los parámetros y ya está pintando los parámetros según la tabla. Esta es la llave, por lo tanto no se inicializa nulo, eso vamos bien. El nombre y los demás campos sí se están estableciendo en valor como opcionales en nulo, y estamos trabajando bien los tipos de cada campo. Ahora nada más vamos a quitar la coma que está ahí. Entonces al último parámetro que está barriendo el ciclo hay que quitarle la coma. ¿Okay? Entonces vamos al otro script. Entonces esta coma va a salir siempre y cuando no sea el último campo de este ciclo. Para eso lo podemos hacer con un strif. Una vez más, ahí está. Y ponemos la condición. Ok, aquí está. Esta instrucción nos está diciendo, esta instrucción solamente funciona dentro de un ciclo for. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si es la última línea, esto regresa verdadero. Si esta es el último, la última iteración de este ciclo, ¿sí? Entonces le decimos, si no es la última, pon coma. Vamos al de prueba, ejecutamos y vemos que ya nos quitó la coma de aquí. Todos los demás sí tienen su coma. Entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a ir avanzando. Hasta aquí nuestro store está bien. Vamos a ver esta parte. Vamos avanzando. Aquí está la parte que decíamos. Esta simplemente es la tabla. Ahora vamos a validar aquí. Vamos a obtener solamente los campos llave. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tener también un btfor otra vez. Esta vez vamos a barrer la captura de columnas, donde solamente las columnas que sean llave, ¿sí? Esto regresa un booleano ya, así que no necesitamos más comparación. Y barremos la captura de columnas que vamos a imprimir. Vamos a ver. Nada. El campo llave, la columna que tenemos aquí. Aquí hay una equivocación, aquí no necesita llevar arroba, porque es la columna de la tabla. Y ahora sí, aquí sí debe llevar arroba, es el parámetro que está recibiendo el store procedure. Y ahí está la columna. Quitamos esta parte del begin y vamos a pasarla aquí al final. Al final vamos a imprimir ese begin y que haga salto de línea. Cambiamos el where y le decimos que no haga salto de línea. Y ahí está. Entonces en el where va a entrar, va a imprimir el where, va a entrar al ciclo y va a imprimir la primera llave. Ahí está bien. Finalmente, terminado de imprimir la primera llave, que no está haciendo salto de línea aquí, va a imprimir el begin, donde sí va a hacer salto de línea. Sin embargo, si tuviéramos más de una llave, tuviéramos dos llaves, hay que poner a partir de la segunda iteración, hay que poner un AND. Entonces para eso vamos a preguntar si esta no es la primera iteración. Si no es la primera iteración,
Entonces vamos a imprimir un AND. Vamos a imprimir primero un salto de línea. Un salto de línea y luego vamos a imprimir un AND. Ese AND debe de estar más o menos alineado con el where. Vamos a necesitar aquí 5 más. Ahí está más o menos alineado. Entonces le decimos cuando tenga más de una llave, en la segunda llave, en el segundo campo llave, imprime un AND antes de hacer la comparación de los campos correspondientes. Vamos a ver cómo funciona hasta ahí. Vamos al script de prueba, ejecutamos. Ok, vamos a ver, nos faltó por ahí cerrar la llave de este if. Y vamos otra vez al script de prueba. Aquí está el existe, ya está la tabla que necesitamos y los campos llave, ¿sí? Ya está bien el where. Entonces, en caso de que está validando, si la llave, si este cliente ID no existe ya, si existiera ya en la tabla, decimos que ya existe el registro y nos salimos del store procedure. De lo contrario, seguiríamos con el insert. Vamos a trabajar con el insert. Sin embargo, vamos a ver una cosa aquí importante. No olvidemos que esto es cuando la llave no es una identity, es una llave que se capturó, a lo mejor una captura en cualquier captura de la aplicación, y hay que verificar que esa llave no existe. Pero si es una identity, entonces este cliente ID no se ha capturado, sino que se va a autogenerar. Por lo tanto, no necesitaríamos todo este segmento del código de aquí a aquí, desde que se hace el exist. Entonces vamos a validar. Que vamos a validar, vamos a decir si la captura columnas punto. Ok, si se da que exista donde un registro donde que sea llave y que además sea identity. Si la llave es una identity, bueno, si no es este caso, que la llave sea una identity, entonces imprimimos la parte correspondiente a la validación, ¿no?, del exist. Nos faltó esta parte. Ahí está. Si vamos al de prueba, va a salir porque no es una identity. Cliente ID ahorita no es una identity, así que sí sale. Luego probamos con una llave que sea identity. Vamos a continuar con el insert tabla y vamos a los campos. Aquí veamos que tenemos los campos. Bueno, vamos a imprimir todos los campos siempre y cuando no sean de auditoría, porque los campos de auditoría son estos. En realidad, en este caso, el usuario de sesión es el usuario que creó el registro, y además es el usuario que fue el último que modificó el registro, tomando en cuenta que se acaba de insertar. Igualmente la fecha. Entonces necesitamos obtener solamente aquellas columnas que no sean de auditoría, y en este caso hay que tener cuidado. La llave, si no es una identity, la tenemos que colocar aquí en el insert. Si es una identity, tenemos que descartar. De hecho, tenemos que descartar cualquier identity. Entonces vamos a cerrar ahí. Ahí vamos a dejar este y vamos a decirle que no salte de línea. Nada más imprima esa parte sin saltar de línea. Vamos a hacer otra vez btfor. Vamos a copiarnos este de acá, donde están los campos de auditoría. Una vez más le estamos diciendo ahí que no tome los campos de auditoría.
y con ese le decimos que además identity, ahí está, y que no sea identity, ¿sí? Ningún orden en especial, y barremos cap columnas. Ahí está. Entonces hay que imprimir nuestros campos. El nombre de la columna. Quitamos este espacio. Hasta ahí vamos a ver cómo funciona. Aquí está el insert. Ya tenemos nuestro cliente. Aquí están nuestros campos. Ya están bien nuestros campos. Hay que aumentarles aquí este espacio. Hay que alinear los campos. Vamos a alinear estos campos. Para eso le vamos a decir que el primer campo está bien porque va seguido de lo que estaba impreso antes, que es el values. A partir de los siguientes campos hay que agregarle el espacio. Entonces la primera interacción es correcto que no tenga espacio y las siguientes sí deben de tener un espacio. Vamos a usar otra vez un strif. Decimos que si no es la primera línea, si no es la primera línea, vamos a poner todos estos espacios. Vamos a ver cómo vamos a ejecutar otra vez. Ahí está, ya están alineados nuestros campos. Hasta aquí vamos bien con el insert, ya terminamos el insert, vamos hacia el update. El update una vez más, le decimos qué tabla vamos a actualizar. Y vamos a poner los campos. Sí, en este caso de los campos también una vez más cerramos hasta aquí. Ahí está nuestro set y le decimos que nos salte de línea. Y sabemos que también estamos un ciclo aquí. Una vez más, sin tomar en cuenta los campos de auditoría. Y pues también podemos tomar este btfor, debido a que tampoco se actualizan los identities. Es muy parecido a esto. De hecho, bueno, vamos a hacerlo así para que se entienda. Entonces vemos este ejemplo, tenemos ahí que es, necesitamos el campo. Ahí está la columna, que sea igual al parámetro que se está para la columna, parámetro correspondiente a la columna. En este caso es igual, mismo nombre, coma, y ahí está. Vamos, en este caso también vamos a quitar la llave. La llave no la vamos a actualizar en el update. Entonces hacemos cap columnas punto pesos es llave, que no sea llave. Vamos a ver otra vez el de prueba. Ahí está, estamos actualizando ya el nombre, no está la llave y todos los demás campos. El nombre está bien colocado, los demás campos a partir de la segunda interacción hacia adelante necesitamos agregarle los espacios. Es parecido a como lo acabamos de hacer hace un rato en este strif. Si no es la primera línea, ahí está, entonces que imprima estos espacios. Vamos a ver si quedó bien. Ahí está alineado. Ok, estos parámetros están bien. Vamos a ver ahora el where.
Ya habíamos hecho un where donde validábamos los campos llave. Entonces vamos a copiar esa parte. Aquí está. Ese pedacito es el where que valida las columnas llave. Entonces exactamente lo que necesitamos aquí es lo mismo. Donde el registro cumpla con la columna llave. Entonces ya no necesitamos este. Vamos a ir de una vez al delete tabla, y también tenemos el mismo where, así que también copiamos esta parte de aquí y nos da lo mismo que este where. Este where vamos a hacer que imprima un punto y coma al final. Y hacemos lo mismo aquí. Vamos a ejecutar. Aquí está el update. Nos salió un poquito adelante el where, pero ya está bien construido. Ya nada más vamos a colocarlo en su lugar. Ahí está. Ya tenemos bien nuestro update y ya tenemos bien nuestro delete. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a emparejar estos campos para que no se vea de esta forma. No se ve muy bien esto. Entonces vamos a la parte de update donde estamos colocando estos campos. Para esto vamos a definir una variable acá arriba que se llame longitud update. Vamos a dejarlo nada más en longitud de tipo entero. Vamos aquí a nuestro update y vamos a establecer la longitud. Ok, queremos que longitud tenga el máximo número de caracteres que hay aquí. De la columna que tenga más caracteres es la que quiero para saber cuál debe de ser la longitud máxima. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Las columnas, y aquí vamos a buscar, aquí tienen una instrucción que es max length, aquella columna que tenga la máxima longitud en caracteres, es la que queremos. Ahora, ¿qué columna es? Vamos a especificar, es una, bueno, estamos hablando de una columna, en este caso de los valores tabla, ¿no? Hay coincidencia que se llama igual, pero no hay que confundir. Este es un valor tabla que se llama columna, pero cada valor tabla es una columna en sí. Entonces podemos poner columna. Estamos diciendo entra a los valores tabla, y la columna que se llama columna saca la longitud máxima en caracteres. Para no usar código duro, para no usar esto como código duro, mejor usamos un name, y es lo mismo que esta parte, que colocar entre que hacer una cadena que se llame columna. Ahora ya tenemos la longitud. Vamos a completar esta columna. La primera impresión la vamos a completar con complete y le damos la longitud. Aquí vemos complete, el valor que está por extensión, le pasamos la longitud y el carácter. ¿Con qué va a completar? Con espacios. Lo guardamos, vamos a ejecutarlo. Ok, ahí está.
Vamos al update, vemos que ya lo está colocando bien. Sin embargo, nos faltan estos dos campos que no se ven todavía bien. Para eso vamos a crear otro parámetro, una variable, perdón, que se llame columna tipo string, y vamos a meter ahí estos campos, el usuario de última modificación, y cuando sea este caso va a ser la fecha de última modificación. Ahí está. Y entonces cambiamos este por nuestra columna y hacemos el mismo complete a la longitud con espacios. Ok, hacemos esto mismo para la fecha, quitamos los espacios. Vamos a ver cómo funciona. Ya está emparejado. Bien, hasta aquí. Este es todo el script que necesitamos. Aquí podemos ver todo lo que se está haciendo. Vemos que no hicimos mucho código en realidad, solamente hay unas validaciones, unos ciclos, imprimir las columnas, etcétera. Ese es todo nuestro script y ese nos ha dado este store. Vamos a ejecutarlo una vez más. Vamos a copiar este store y vamos a probar si funciona. Vamos a ver si no nos hizo falta algo. Aquí está nuestro store procedure. Ya es un mantenimiento para la tabla de clientes. Aquí tenemos la tabla de clientes. Vamos a ver que aquí no tenemos ningún procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo. Vamos a actualizar. Ya tenemos nuestro procedimiento. Vamos a probarlo. Ahora no tiene nada la tabla de clientes. Vamos a ejecutar el store procedure. Ahí está. Vamos el usuario. Vamos a poner cualquier usuario. La acción es, la 1 es insert, 2 update y la 3 delete. Entonces ahorita vamos a hacer un insert. Como no es una identity, le damos el ID cliente que queramos y le ponemos un nombre. Cliente 1, una razón social. Clientes. Bueno, un importe de IVA, un importe total, el activo, y estos son todos los parámetros. Vamos a ejecutar el store. Aquí nos está regresando 1, debe de ser que hizo el insert correctamente, y vemos que si ahí está el insert. Podemos insertar otro cliente. Vamos a insertar otro cliente. Ahí le pusimos ya el 2 y volvemos a hacer la consulta. Ya tenemos dos clientes. ¿Sí? Ahora vamos a decirle que el cliente 2 le vamos a actualizar este campo. Entonces, ¿cómo decimos que vamos a actualizar? Cliente 2. Este es el cliente 2 y este es actualizar. Vamos a actualizar el cliente 2 y le vamos a cambiar esa descripción. Ejecutamos y vemos que ya sirve para actualizar. Ahora vamos a eliminar el cliente. Vamos a eliminar el cliente 1. Aquí es la instrucción 3, cliente 1. Ya no necesitamos en este caso todos los parámetros. Vamos a copiarlo para comparar. Ahí está, le decimos ahí que va a eliminar, es el usuario 1 va a hacer la acción eliminar y va a eliminar el cliente 1. Ejecutamos, vemos que ya no está el cliente 1, podemos eliminar también el cliente 2 y ahí está el cliente 2. Lo mismo podemos hacer ahora con proveedores
Imaginémonos que aquí está proveedores. Vamos a el diseño de proveedores, vamos a probar con una tabla que tenga la llave como una identity para ver si funciona. Lo establecimos como identity, lo guardamos y vamos a hacer el store de proveedores con el script que ya tenemos hecho. Lo único que tenemos que hacer aquí en nuestra prueba es mandar a llamar nuestro script que crea el store procedure con la cadena de conexión proveedor, y ahora le decimos que la tabla proveedores. Vamos a ejecutarlo y vemos que aquí ya tenemos el mismo store, pero ahora para la tabla proveedores, ¿sí? Con los campos de proveedores. Aquí está, vemos que ya en el insert, como el proveedor ID es una identity, no es necesario validar que la llave exista o no, y tampoco se pasa como campo aquí en el insert, porque es una identity. Tenemos ya ahí bien el update y el delete. Entonces este store ya es el de proveedores. Vamos a copiarlo y vamos a probar el store de proveedores. Ejecutamos y vamos a hacer las mismas pruebas con proveedores. Vemos que no tiene nada la tabla proveedores. Vamos a hacer el store, vamos a llamar al store de proveedores. Aquí está. Vemos los parámetros que recibe el usuario de sesión, la acción, vamos a insertar el proveedor ID. Como vamos a insertar, no es necesario indicarlo, y ponemos los demás datos, el proveedor nombre, la razón social, y si está activo. Ejecutamos el store y vemos que ya la tabla ya tiene un registro, el proveedor 1. Vamos a insertar otro proveedor, simplemente lo volvemos a ejecutar porque tiene una identity, y ya tenemos aquí el proveedor 2. Bien, ahora si queremos actualizar, le decimos el usuario 1 va a hacer la acción de actualizar. Ahora sí le debemos de decir qué registro va a actualizar, el proveedor 2, y va a colocarle que sea proveedor 2 para que diga acá proveedor 2. También lo vamos a poner ahí. Vamos a ejecutarlo y vemos que ya el update está correctamente. Ahora vamos a hacer una prueba de eliminar. Entonces, vamos a eliminar el proveedor 1. Ejecutamos y vemos que funciona correctamente. Entonces esas fueron las pruebas. Vemos que ya tenemos entonces un script que nos ayuda a generar el store procedure para dar el insert, el update y el delete a nuestra tabla, a una tabla de la base de datos. Ese es el ejemplo. Vemos que el script en realidad está muy sencillo y que ya lo vamos a poder utilizar para generar nuestro código de todos esos stores sin ningún problema. En la descripción del video te dejo los datos para obtener el Kotless y los invito a que estén atentos a nuevos videos de Kotless.